Tenemos una viga ahora con dos tipos de carga, uniforme repartida y concentrada. Nuevamente, el objetivo es determinar sus elementos mecánicos, sus momentos de empotramiento, sus reacciones y trazar sus gráficas respectivas de fuerza cortante y momento flexionante. De la misma manera que en los casos anteriores, vamos a trabajar con las fórmulas primeramente para determinar el momento de empotramiento en A y el momento de empotramiento en B. Vamos a llamarle momento de empotramiento de A hacia B, momento de empotramiento de B hacia el punto A. ¿Cuáles son las fórmulas? Las fórmulas ahora serían para cada tipo de carga. Como ya vimos en los ejercicios anteriores, para la carga uniforme repartida tenemos una fórmula para calcular el momento de empotramiento de A a B, que es igual a W por la longitud al cuadrado y la dividimos entre 12. Para la carga concentrada aplicaríamos la misma fórmula que en el ejercicio anterior, la fórmula general, y se la vamos a sumar, que es la fuerza multiplicada por la distancia A por la distancia B al cuadrado, y la vamos a dividir entre la longitud al cuadrado. Para el extremo derecho, nuevamente aplicamos las mismas fórmulas que en los casos anteriores. Para determinar el momento de empotramiento de BA hacia el punto A, vamos a considerar con el signo de la estática menos W por L al cuadrado entre 2, menos la fuerza multiplicada por la longitud al cuadrado, que es A, y por la distancia B entre la longitud total al cuadrado. De esta manera, pues ya fácilmente se sustituyen los datos y se determinan ambos valores. Muy bien, pues vamos a sustituir los valores en las fórmulas. El momento del empotramiento de A a B es igual a W, que es 1 tonelada por metro lineal, que multiplica a la longitud total, que es 6 metros, al cuadrado, y se divide entre 12. Para la carga concentrada, sustituimos sus datos más F, que es 2 toneladas, por sus distancias A, que vale 2 metros, por su distancia B, que es igual a 4 metros, al cuadrado, y lo vamos a dividir entre la longitud entre A y B al cuadrado, que es igual a 6 metros al cuadrado. Para la fórmula del momento de empotramiento en B, hacemos lo mismo, sustituimos menos W, que es la carga uniformemente repartida, por la longitud 6 metros al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 12. Para la carga concentrada, menos F, que es 2 toneladas, por una distancia que es A, que es 2 metros al cuadrado, por la distancia que es B, que es 4 metros, y lo vamos a dividir entre la longitud total al cuadrado, 6 metros al cuadrado. De tal manera que prácticamente son los mismos datos, lo único que cambian son las fórmulas. Para la carga F, el cuadrado de la distancia B ahora lo consideramos como el cuadrado de la distancia A, pero las fórmulas no varían, no cambian, se mantienen iguales. Los resultados con la calculadora
nos determinan que el primer momento de empotramiento es igual a 4.78 toneladas metro. Lo mismo con el momento en B. Los resultados con la calculadora nos van a indicar que el momento es igual a menos 3.88 toneladas metro. Y listo, ya tenemos dos incógnitas. El problema entonces nuevamente se convierte en isostático. Al convertirlo a problema isostático, fácilmente determinaríamos lo que nos falta, que son las reacciones de la viga, igual a RA, igual a RB. Listo. ¿Cómo se determina ahora cada reacción? Utilizando nuevamente las ecuaciones de la estática. Suma de momentos de las fuerzas con respecto al eje que puede ser A o que puede ser el eje B, igual a 0. Para igualar a 0 vamos a colocar los momentos en toda la viga, iniciando por los momentos de empotramiento en A y en B. Vamos a sustituir 4.78 toneladas metro menos el momento en el extremo B, que es igual a menos 3.88 toneladas metro. Ahora vamos a calcular el momento de las cargas en la viga. En el caso de la fuerza igual a 2 toneladas, nuevamente visualizamos la línea de acción, su distancia perpendicular al eje A, que es igual a 2 metros, y vemos cómo gira la fuerza en sentido de las manecillas del reloj. Este es el eje de momentos, esta es la fuerza y hacemos que gire en esta forma. Por lo tanto, colocaríamos el dato de menos 2 toneladas por su distancia 2 metros. Ahora, para el momento de la carga repartida, primero tendríamos que visualizar que la carga uniformemente repartida se puede considerar como una resultante de toda la carga. Es decir, si tenemos 1 tonelada por metro lineal, quiere decir que en 6 metros tendríamos en total una resultante teórica de 6 por 1, es decir, menos 6 toneladas. Generalmente esa resultante se ubica a la mitad de la longitud de la carga distribuida, por lo que podremos representarla aproximadamente aquí. La resultante es igual entonces a 1 por 6 menos 6 toneladas, ubicada al centro de la viga, es decir, a 3 metros. Con ese dato podemos sumar en la ecuación, nuevamente visualizando cómo va a girar esa resultante o esa fuerza con respecto al eje de momentos A. Por lo tanto, es menos 6 toneladas por 3 metros. ¿Sí? Nuevamente fijamos el eje de momentos en A y visualizamos cómo gira esa fuerza en sentido de las manecillas del reloj. Listo. Faltaría entonces ahora colocar los datos de la reacción que vamos a determinar, que es RB. Nuevamente el sentido me estaría indicando de qué manera va a girar con respecto al eje A. Si es hacia arriba, va a girar positiva y colocaríamos más RB por su distancia total, que es 6 metros entre ambos extremos. Igualamos a 0 y con esa ecuación podemos determinar que RB es igual a 3.52 toneladas. Nuevamente es importante verificar
al despejar la incógnita, que el signo sea positivo. Nuevamente, en caso contrario, tendríamos que modificar el sentido de la reacción. Muy bien, pues ya teniendo este dato, por suma algebraica de las fuerzas verticales, vamos a determinar la reacción del lado izquierdo, que es RA. Esto es igual a menos 2 toneladas, que es la fuerza F sobre la viga, menos 6 toneladas, que corresponde a la resultante de toda la carga repartida, y es negativa, más el valor de la reacción calculada, que corresponde a 3.52 toneladas. Y por último, la reacción incógnita, que corresponde a más RA por el sentido que le estamos proponiendo, sentido hacia arriba. Y por último, igual a 0. Se suman, se despeja la reacción RA, y RA, por lo tanto, va a ser igual a 4.48 toneladas. Es importante que, para verificar que está en equilibrio y que están correctas las reacciones, la suma de las dos reacciones sea igual a la suma de las fuerzas aplicadas. Es decir, 6 y 2, 8, y la suma de las reacciones deben de dar 8.